Bueno, durante esta jornada les cuento que la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, presentó en la moneda una propuesta para aumentar las pensiones. Vamos a conversar del tema, de qué manera se implementa esta propuesta. Tenemos contacto con la senadora Rincón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias Viviana. Senadora, bueno, esta propuesta que usted hace junto al profesor Baza, Patricio Baza, sí, establece un cambio respecto a las tablas de mortalidad, ¿no? Que también ha generado ciertas polémicas en cuanto hasta los 110 años, que es el cálculo que se hace, pero ahí también hay algunos puntos que han aclarado los expertos, que eso es el extremo y que más bien se hace un promedio. Entonces, ¿de qué manera, sobre todo porque es bien llamativo decirle que se puede llegar a aumentar hasta un 50% si es que se hace una modificación? ¿Sabes lo que pasa, Viviana? El dato cierto es que los ahorros de los trabajadores deben distribuirse en el plazo de su esperanza de vida a partir de su minuto de pensión. Y lo que ocurre hoy día es que los trabajadores dejan un 70% de lo que han ahorrado sin ocuparse y solo ocupan un 30% de los ahorros, vale decir, están condenados a pensiones miserables el pensionado y su familia, bajo el supuesto de una larga esperanza de vida, bajo el supuesto de que tiene que financiar al cónyuge si es que muere, y lo condenamos hoy día a una vida con una pensión que es miserable. Nosotros hemos estudiado esto, hemos visto cuál es la esperanza de vida real en nuestro país, y la propuesta, que además se la entregamos hace mucho tiempo al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, está costeada, modelada, es mucho más barata que la propuesta de reforma que hoy día se está estudiando en el Parlamento, que nosotros creemos hay que hacer, que tiene que ver con un cambio obviamente estructural, que no es lo mismo que esto, que es una ley corta que señala que respecto del actual sistema, los ahorros individuales de cada trabajador le tienen que servir al trabajador, y no puede ser que solo se gaste un 30% de aquello y el resto queda para quien lo sobreviva, y los condenamos, como digo, a una pensión que es miserable. ¿Por qué? Porque las placas están en el mercado de capitales y no le llegan a sus dueños, que son en definitiva los que han trabajado y ahorrado durante toda la vida. Senadora, ¿dónde debiese estar esa variación, esa modificación en el corte? Sobre todo se lo pregunto para que la gente lo entienda, en qué rango de edad, por ejemplo, para que efectivamente se materialice ese posible aumento. A ver, primero creemos que este es un tema que tiene que ir revisándose anualmente, que hay que establecer un parámetro con los datos efectivos del país. Hoy día, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, incluso del propio Registro Civil, la esperanza de vida de nuestro país es de 85 años. Y hoy día, con la estimación que se está haciendo, donde además castigamos a las mujeres, porque las obligamos a un promedio que no reconoce ni su esfuerzo ni su aporte, y por lo tanto terminan con pensiones aún más bajas que los hombres, los estamos alargando. Entonces, primero, terminar con el uso de las tablas de mortalidad que hoy día tenemos. Segundo, establecer un panel de expertos para el cálculo de la tasa de interés técnico del retiro programado, que haga que el cálculo sea un cálculo real y no como ha ocurrido hoy día, entregado absolutamente a la voluntad del regulador, y que además reconozca efectivamente la rentabilidad de los fondos en el mundo y en el propio país. Y eso, unido a la eliminación del factor de ajuste, que es un factor que se le resta todos los años a las pensiones de los trabajadores, no se repone al año siguiente y por lo tanto se va calculando la pensión con un menor monto, más obviamente todo lo que es revisión de comisiones de intermediación, etcétera. Pero sin entrar a esa materia, estos tres elementos cambiarían radicalmente el monto de la pensión y haría que los ahorros de los trabajadores en la modalidad de retiro programado le lleguen efectivamente a ellos y no queden en el sistema sin que les sirvan a quien ha hecho el esfuerzo del ahorro. Ustedes hablan que hasta podría esto cambiar en un 50% las pensiones que se reciben, pero ¿cuánto sería el promedio si es que esto se implementara? Es que no podemos hablar de promedios, va a depender de la edad que tiene, si esto se implementa, cuál es la situación que tiene hoy día, cuánto ahorro tiene. Incluso se puede decir que para los actuales pensionados podría llegar a mejorar en un 85% su pensión, y para los nuevos pensionados aumentarlo en un 25%, que es bastante más que lo que se está ofreciendo con la reforma que se estudia en el Parlamento. Senadora, cuando se analiza, y bueno, obviamente siempre cuando se habla de este cálculo hasta los 110 años, no deja de ser llamativo, y por eso que desde hace tiempo se está discutiendo en torno a esta normativa, pero por ejemplo la misma OCDE dice que ese cálculo está dentro de los parámetros que ellos manejan. Por ejemplo, se pone
en análisis la situación de Suiza, donde llega a 140, en Japón sobrepasa los 125 como un tope máximo. Entonces también lo que uno se pregunta es, cuando se supera esa expectativa de vida, ese posible promedio, ¿quién debe financiar esa pensión? Si es que efectivamente esto se sobrepasa, porque también hay datos concretos de que la expectativa de vida, estamos viviendo más y probablemente las nuevas generaciones también puedan llegar en promedio hasta los 100 años. Y va aumentando, Claro. obviamente, a medida que pasa el tiempo, y por eso nosotros en la propuesta señalamos que esta es una cifra que tiene que ir revisándose año a año y que tiene que ir ajustándose, que es algo que no hicimos en el país y por eso se generó una situación que claramente hay que revisar. Pero lo concreto es que hoy día la gente más pobre no vive 110 años, vive bastante menos, que las personas no tienen una esperanza de vida tan larga, y así lo demuestran los datos reales del INE y el registro civil. Y por lo tanto, lo que nosotros decimos es que tenemos que cambiar la forma de calcular el monto de la pensión. Las administradoras de fondos de pensiones administran bien los recursos, sí. ¿Hay rentabilidad? Sí. El problema es que cuando se estima la pensión de cada trabajador, la pensión es miserable. Y la reflexión con datos, con análisis de los expertos, y aquí Patricio Vaso, el que ha hecho todos los cálculos matemáticos, doctor en matemáticas, es que tal como está hoy día, los recursos no le llegan a los ahorrantes, los trabajadores que son los dueños, y solo se llegan a gastar una parte que representa un 30% de lo ahorrado, lo que no parece justo, porque el sistema, y esto también para citar a la OECD, el sistema de pensiones es para pagar pensión, no para dejar herencia, y en ningún país de la OECD, o en la mayoría de los países de la OECD, para ser precisa, no se estima el ahorro de los trabajadores para dejar herencia, sino que para pagar pensión. Senadora, le vamos a dar un tiempo para poder cerrar algunas ventanas porque están sonando durante la entrevista mientras entregamos un poco de detalles respecto a la propuesta hecha en el día de hoy. Usted fue al Palacio de la Moneda y le hizo esta entrega al presidente Sebastián Piñera, aludiendo que anteriormente ya había tenido encuentros con la ministra del Trabajo y también con el ministro de Hacienda que no habían sido receptivos, acompañado también, como usted lo decía, de Jaime Basso, además también del diputado Gabriel Silver, y donde, como lo estamos detallando, son específicamente algunos puntos como cambiar el tazo, las tablas de mortalidad, la diferencia por sexo y también la obligación que tienen los pensionados de financiar con su propia pensión si es que efectivamente no está la posibilidad de la gerencia, que era algo a lo cual usted también hacía alusión. Senadora, y ahora sí tenemos la opción de seguir conversando, ¿no? Sí, por supuesto. Ya, estaba ahí bien demandada. Bueno, y como tenemos hartos otros temas que hablar, sería importante también, aprovechando que está en contacto con nosotros, aclarar otro aspecto que estuvo bien en la palestra, que es si usted tenía o no algún tipo de vínculo con Felices y Forrados. Esto apareció, como usted sabe, en un reportaje del diario La Tercera. Entonces, para profundizar también en aquello y sobre todo en una indicación que generó toda esta controversia, ¿hay algún tipo de vínculo que usted tenga con Felices y Forrados? Mire, la verdad es que me han preguntado esto hasta el cansancio, en todos los canales, también en este, lo he aclarado en más de una oportunidad, no hay ningún vínculo, de hecho no hay ninguna prueba en ese reportaje de que lo exista, y es solo una afirmación. Cuando uno mira la indicación, y sería cosa de leerla, se da cuenta que es una indicación para proteger a los asesores previsionales. Felices y Forrados no es asesor previsional, y a mí me llama de verdad profundamente la atención el ímpetu que ponen todos y todas para pegarle a Felices y Forrados. No tengo nada que ver con ellos, son un actor más de la discusión nacional, por cierto, con muchos seguidores en las redes, y algunos están muy nerviosos con la actividad que ellos desarrollan. Pero en concreto la indicación era para los asesores previsionales que existen desde el año 2008, que están regulados y que, tal como ellos lo expresaban en un documento que le mandaron a todos los legisladores, diputados y senadores, han sido clave en la asesoría del retiro del primer 10%, hoy día probablemente del segundo también, y obviamente con la pandemia se han visto afectados. Así que quien pueda sostener lo contrario hasta ahora no ha sido capaz de esgrimir ninguna prueba para hacerlo, y creo que no tiene mucho sentido seguir ahondando en ese tema, porque está muy lejos de lo que era la indicación y la redacción de lo mismo. Felices y Forrados son un asesor financiero, muy distinto, por cierto, a los asesores previsionales.
Muchas de esas críticas vinieron precisamente de quienes estaban participando también de esta comisión, otros senadores que decían que era injustificada la incorporación de este posible cambio, el mismo senador Huenchumilla. Entonces, ¿cómo también responde a aquellas voces que cuestionaron cuando se abordó este Mira, la punto? verdad es que ninguno de ellos ha podido sostenerla y no son muchos, son solo dos. Uno, el senador Galilea, que es el que metió el tema de FIF. Justo estábamos en Zoom, no pude responderle a su afirmación porque no era para ellos la indicación. Y respecto del senador Huanchumilla, habló de una cuchufleta. La verdad es que las cuchufletas son engaños, son trampas. Y la indicación estaba presentada con antelación a la discusión del proyecto. Él salió, por lo tanto no estuvo ni siquiera presente en la misma. Y yo creo que los colegas tienen que hacerse cargo de las cosas que dicen con argumentos y fundamentos. Aquí hay un tema que es muy complejo, el tema de la asesoría previsional es necesaria para los trabajadores cuando toman una decisión. Nosotros hemos señalado varias cosas. Primero, que hay un oficio del Servicio de Impuestos Internos respecto de cómo operan los asesores previsionales y que el cobro de la asesoría previsional es al trabajador y no a la administradora de fondos de pensiones, cosa que ocurre en el modelo del retiro, la renta vitalicia, donde se factura el servicio que pagan los trabajadores a las compañías de seguro y lo bajan de su renta, y hasta ahora nadie dice nada. Y ahí hay una rebaja de cobro de impuestos importante, desde el año 2008 a la fecha, quiero decir. Entonces, yo voy a seguir dando estas peleas porque son las peleas que le interesan a la ciudadanía, son las peleas que afectan a los trabajadores y yo lamento que esos temas no se investiguen, se insista en esto, pese a todos los argumentos que se han dado y se han puesto sobre la mesa y donde no hay ninguna prueba para sostener que pueda haber o un conflicto de interés o algún interés particular con una empresa que, insisto, no es asesor previsional. Senadora, quiero llevarlo también a la carrera presidencial. Usted ya, podríamos decir, está lanzada su candidatura junto a Undurraga también, que es su contendor en la democracia cristiana. Pero hoy una de las noticias políticas fue, por ejemplo, la decisión posible que tome el Partido Socialista en el caso de Paula Narváez. Y el hecho está marcado, obviamente, por el apoyo de Michelle Bachelet, por lo menos en la firma a esta postulación. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene de Paula Narváez? Me parece maravilloso que otra mujer, además de región como yo, entre al ruedo de las candidaturas presidenciales. Creo que necesitamos voz de mujer, necesitamos fuerza de mujer en lo que viene. Así que bienvenida, Paula, a esto. Ojalá se defina. Me decían que a lo mejor hay primarias en el Partido Socialista, lo que me parecería muy, muy bueno, porque eso habla de entender que la ciudadanía es la que tiene que participar y decidir. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros el 17 de enero en una primaria abierta, donde los independientes y los demócratas cristianos van a elegir al candidato o candidata a la elección presidencial, donde vamos a ir a una primaria el 4 de julio. Así que maravillosa noticia, le tengo gran estima a Paula, nos tocó trabajar como ministras y además mujeres de región. En esta carta se dice que ella es la continuadora o que recibiría el legado de lo que fue la gestión de Michelle Bachelet. ¿Qué le parece ese aspecto? Y también lo que mencionábamos, ¿no? El hecho político es este apoyo que le habría entregado la expresidenta. Insisto, me parece muy bien, no podría ser de otra manera. Piensa tú que Paula es socialista y la presidenta es socialista. Es como natural, ¿no? Que sea así el apoyo que se le entrega. E insisto, bienvenida a la competencia, mujer de región, y creo que por Dios que le hace falta voz de región a los debates nacionales, donde hay una tremenda inequidad, donde las regiones vamos quedando una y otra vez postergadas y se va concentrando el poder económico, el poder político, el poder social en la capital. Y ahora la quiero llevar al otro lado de la vereda, lo que está ocurriendo también en Chile Vamos, sobre todo con algunas encuestas que han posicionado bastante bien a Sebastián Sichel. Y sobre todo le quiero preguntar, como él fue demócrata cristiano, fue parte de este partido, algunos dicen que precisamente podría ir en búsqueda de ese voto. Entonces, usted como candidata también de la Falange, ¿qué le parece? Y sobre todo, algunos que ya lo están levantando fuertemente, sobre todo por estas encuestas y estos sondeos que lo posicionan bien, por lo menos lo que se pudo ver durante este fin de semana. Mira, nosotros esperamos resolver el 17 de enero quién va a ser la carta presidencial en nuestro sector. Hay un deseo y un ambiente de todos de ser parte de la representación del centro, de esa inmensa mayoría de hombres y mujeres que son moderados, que buscan los acuerdos, el poder avanzar, el no darse más vueltas y resolver los problemas que aquejan al país.
Y Sebastián, probablemente, igual que Mario y Lavín, que lo ha dicho, tratan de buscar ese centro. Bueno, nosotros esperamos representar al centro, ese centro que convoca una inmensa mayoría de nuestro país, que no quiere más extremos, que no quiere disputas, que quiere resolver los problemas y que necesita con urgencia que las desigualdades sean parte de las prioridades en nuestro país. Senadora, históricamente se había dicho que las elecciones en nuestro país se ganaban desde el centro, ir a captar ese voto, pero si uno lo piensa, sobre todo haciendo un análisis de la oposición, las dos figuras presidenciales que están mejor, que tienen más adhesión, es el alcalde Jadwe, del Partido Comunista, y Pamela Giles. ¿Sigue creyendo usted que efectivamente en el centro se puede ganar la próxima presidencial? Absolutamente. Soy una convencida de aquello por lo que converso con la ciudadanía, lo que recorro en el territorio. La ciudadanía quiere construir grandes acuerdos que asuman el liderazgo de las defensas de los intereses de la ciudadanía y no más de grupos de interés, incluidos esos también los intereses que puedan tener los partidos políticos. Yo creo que es muy importante lo que está pasando en nuestro país y creo que el 17 de enero, con la resolución de la democracia cristiana, donde, insisto, participan todas y todos los independientes, vamos a entrar a la competencia y el ruedo de la presidencia de la República. ¿Usted sigue esperando que debiese existir una candidatura única de la oposición y si es que eso todavía es relativamente factible, pensando en las decisiones tomadas en el Frente Amplio y en el PC? Mira, nosotros estamos trabajando por la unidad. Creo que lo que ocurrió para la negociación de las gobernaciones regionales, los gobernadores regionales, muy decidor. No fuimos nosotros, esta unidad constituyente, la que no quiso esa unidad, muy por el contrario. Y yo voy a hacer todos mis esfuerzos por trabajar en la unidad con un objetivo claro, la ciudadanía, los intereses de la ciudadanía, de hombres y mujeres que todo el año ponen el hombro para sacar adelante a su familia, a su territorio y requieren de la política un nivel de compromiso, de trabajo real con ellos, con los hombres y mujeres de nuestro país. ¿Y esa unidad debiese incluir también al PC y al Frente Amplio? Mira, creo que ha sido tan claro el tema desde el punto de vista de lo que nosotros pedimos, y no digo nosotros democracia cristiana, nosotros unidad constituyente, en torno a que queremos unidad. No somos nosotros los que no la hemos propiciado, muy por el contrario. ¿Y esa unidad implicaría, si es que llegara a existir esa posibilidad, apoyar también a una figura como Daniel Jadwe o eventualmente Pamela Giles, Beatriz Sánchez, que son algunos de los nombres que están en ese sector? ¿Usted lo apoyaría? Esa unidad requiere que hagamos una primaria el 4 de julio, que Sánchez, quien es el o la candidata de la unidad, donde la ciudadanía pueda manifestarse. Y yo creo que eso es tremendamente relevante. Las candidaturas tienen que resolverse en una elección ciudadana, como lo hemos hecho ya en las gobernaciones regionales, como lo hemos hecho en muchos municipios a lo largo del país, donde nosotros hemos estado dispuestos a competir. Y ese es el punto. ¿Quiénes están dispuestos a competir? ¿Quiénes están dispuestos a trasladarle a la ciudadanía esta decisión? Pero si se gana esa primaria por parte, por ejemplo, de Daniel Jadwe, y usted no es la candidata, ¿lo apoyaría? Insisto, nosotros estamos por competir y que la ciudadanía defina. Y la pregunta es si ellos están dispuestos. Hasta ahora la negativa no ha venido del lado nuestro. Pero buscando esa disposición, o por lo menos ese ímpetu que usted dice hacer, esta posibilidad de una primaria amplia, es decidir saber si que efectivamente apoyaría, por ejemplo, una candidata de la democracia cristiana a un representante del Partido Comunista en esa posible. A mí me han preguntado mucho esto y he respondido siempre. Nosotros vamos a trabajar por la unidad y también vamos a trabajar por liderar la papeleta de noviembre. Ese es el objetivo y para eso hay que estar dispuestos. Nosotros estamos dispuestos. El tema es qué pasa al otro lado. Ya, y esa disposición asumiría también apoyar, por ejemplo, a una candidatura del PC o del Frente Amplio. Se asume eso, sí, ¿no? Pero te insisto, Viviana, no está aquí la duda. Nosotros hemos trabajado y vamos a trabajar por liderar la papeleta de noviembre, con nuestros planteamientos, nuestras propuestas, y para ir a una primaria hay que consensuar posturas, propuestas, en torno a un liderazgo.
no somos nosotros los que nos hemos restado, no somos nosotros los que hemos puesto trabas, los que hemos puesto condiciones, los que hemos pedido que se cierren regiones enteras en favor de. Nosotros creemos en la democracia y en la competencia, y es la ciudadanía la que tiene que definir. Senadora Jimena Rincón, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de conversar de todos estos temas que marcan esta contingencia, en especial este día lunes. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buen fin de año.